Continuamos en Televida con la presencia de la doctora Antonella De Luca. Ella es especialista en medicina funcional, biológica y ortomolecular. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claudio, bien, gracias por la invitación de nuevo. Bueno, es un gusto. Hemos tenido muy buena repercusión de tus visitas anteriores con este nuevo enfoque que vemos sobre la salud. Y hoy vamos a hablar de inflamación. Teniendo en cuenta lo que es la inflamación crónica, que es, como decíamos en los títulos del inicio, una especie de asesino silencioso, algo que nos va matando silenciosamente, nunca nos enteramos, pero llegamos a edad avanzada con ya achaques importantes a raíz de esto, Y ¿no? acumulativos, exactamente. Bien. El término de inflamación silenciosa o inflamación crónica hay que distinguirlo en realidad de lo que es la inflamación aguda, ¿sí? Porque la respuesta inflamatoria nos salva la vida, como lo hablábamos antes, Sí. en el sentido de que la inflamación está, digamos, diseñada para empezar recuperarnos de algún daño o en realidad defendernos de algún daño o Claro. injuria, ¿sí? Si vos te lastimás, por ejemplo, no vivís con el brazo cortado, la Claro. mano cortada, sino que se repara y sigue el proceso. Es o sea, un semáforo, una señal, ¿no es hay un cierto? inicio, como toda película, decía yo, Claro. hay un inicio, hay un desenlace y hay un fin. Eso sería lo normal, Sí. ¿sí? El tema está que en los avances de la ciencia se empezó a estudiar esto de la inflamación crónica o la inflamación silente como un perpetuador de las enfermedades, Ajá. ¿sí? Viste que la otra vez hablábamos de la gran incidencia que hay de las enfermedades del siglo XXI. Sí. Cáncer, hipertensión, diabetes, obesidad, ¿sí? Enfermedades cerebrovasculares, que son las causas de muerte, la mayor causa de muerte hoy en día. Bueno, la ciencia empezó a buscar si tenían algo en común, porque como van en ascenso, Claro. y se empezó a descubrir esto, la inflamación silenciosa sostenida. Como factor predisponente, Como digamos. factor común, Claro. como Sí, la sí, columna sí. vertebral de cada una, Ajá. ¿sí? Como el origen. Bien. Entonces, ¿qué es o cómo nos predispone? La realidad es que la inflamación la tomamos como ya dijimos, resolutiva, nos defiende, nos permite seguir vivo, perfecto. Es tu ejército interno defendiéndote de algo. Pero ¿qué pasa si eso no se sana? Claro. Se perpetúa, sigue. Hacé cuenta que es la guerra que se desencadenó Sí, sí, sí. y que nunca terminó, ¿está? Entonces, como toda guerra, trae efectos secundarios severísimos, que en la inflamación crónica lo llamamos estrés oxidativo. Y hay que empezar a combatirlo lo más temprano posible. Tenemos algunas imágenes como para graficar un poquito toda esta teoría. Vamos a verlos. Vamos por la primera. Bien, perfecto. Lo que yo te comentaba, de la inflamación crónica se empiezan a formar estas especies reactivas de oxígeno. Sin ser tan bioquímicos hablando, lo que quiero explicar es que se empiezan a acumular desechos en el cuerpo. Tanta inflamación, tanta guerra, como te lo decía recién, empieza a desequilibrar y se empiezan a hacer estas partículas que son altamente nocivas y se acumulan en los tejidos. Claro. Y fíjate vos que si yo tengo un equilibrio redox, quiero decir que genero radicales de estrés, pero los limpio bien, por así decirlo, mi cuerpo lo puede resolver, la célula prolifera y se repara. Eso ya está agudo, finalizado, resuelto, Claro. ¿sí? Pero si eso sigue, se empieza a alterar lo que es la muerte celular y lo que es la proliferación descontrolada de la célula. O El sea, equilibrio redox lo tendríamos en la juventud. sí, en la juventud, pero siempre y cuando vos no lo desequilibres. Claro. Lo que pasa es que no hay un gen que active las especies de reactivas de oxígeno, o sea, no hay un gen que nos active la inflamación crónica, Claro. sino que a partir de la no reproducción, o sea, cuando uno va incrementando la edad más allá de los 40 años, esto se empieza Sí. a ver cada vez, esta falta de equilibrio cada vez más alterado. Bien, bien. Pero hay factores que sabemos que no estarían beneficiándonos para lo que es este equilibrio de oxidorreducción. Bien. O sea, que lo que hacemos es generar más metabolitos tóxicos que lo que podemos limpiar. Tenemos la siguiente imagen, vamos a ver. Bien, eso es como yo te decía. ¿Ves una célula normal? Perfecto. Ahora, cuando hay mucho radical libre dando vuelta, la célula se altera. Claro. ¿Entendés que se altera la comunicación intercelular? Por lo tanto, yo siempre digo, si una célula enferma, enferma un órgano. Claro, sí, ¿Está? sí, sí, Se sí. empieza a perder todo el equilibrio, la homeostasis. Y el tema es cómo perdemos ese equilibrio, porque no es solo el envejecimiento. El envejecimiento es una de las causas, ¿sí? Claro. Pero el hecho de contar con comorbilidades como, por ejemplo, obesidad, diabetes, hoy ya sabemos que el tejido adiposo es altamente activo en citocinas inflamatorias. O sea, el tejido adiposo está siempre secretando esta citocina como para que se prenda el fuego, para que se inicie la guerra. Claro. O sea Bien. que vivimos en una inflamación crónica en caso de que tengamos sobrepeso o exceso Y de tejido seguimos adiposo. conviviendo con estas células ya en este estado oxidativo. Exactamente. Con estrés oxidativo. ¿eh? Y fíjate que ya no es una célula normal. No, no, por supuesto. Ahí vamos con la siguiente, a ver.
Y esta es la balanza que siempre decimos, bueno, ¿cuánto tengo de antioxidantes y prooxidantes? Yo digo que como antioxidantes, lo que te explicaba antes, no es solamente, bueno, me tomo un antioxidante por boca. Ejemplo, tomo vitamina C. Ah, porque yo me tomo mi ácido ascórbico todos los días. Bueno, perfecto. Pero estás haciendo los hábitos que también son antioxidantes, estás comiendo bien, estás durmiendo bien, tenés masa muscular. Porque tener masa muscular es sinónimo de no tener tanto tejido graso, Claro. ¿sí? Te estás alimentando bien, como dije, estás cuidando tu microbiota, la flora intestinal, las bacterias, todos los bichos que tenemos en la panza, literal que largan un montón de citocina que nos inflama. ¿Cómo son tus pensamientos? Además. Cuidar eso, conectar el cuerpo con la mente, con el alma, Sí, porque sí. literal que el cuerpo tampoco distingue entre el peligro real Claro. y lo que no está sucediendo, ¿sí? O sea, si yo pienso algo malo, Sí, sí. mi neurobioquímica se va a dar así. De alguna manera lo corporizás. Y sí, Y vamos a la siguiente. Bueno, acá tenemos el estrés lo mismo, oxidativo, como se sí. pudre una Claro, fruta, claro, tal cual. nos pasa por dentro con este estrés oxidativo. buen ejemplo esto. Si volvemos un segundito al anterior, Sí. quiero que vean las consecuencias y algo. Enfermedades autoinmunes, trastornos neurogenerativos, cáncer, porque se pierde todo lo que es la comunicación normal de la célula. Claro. La aterogénesis, ¿por qué? Porque nos predispone ese colesterol a ponerse cada vez más rancio, más feo, y diabetes y obesidad. Claramente es todo un circuito. Hay una relación entonces entre el estrés oxidativo y el cáncer, claramente. 100%, porque la célula pierde su capacidad de autorregulación, Claro. de morirse cuando está fallando. ¿Sí? La misma célula se produce la muerte programada. Dice, Sí, bueno, yo sí. no estoy funcionando bien, me voy. Cuando está en un estrés oxidativo, ya ni siquiera distingue ese mecanismo de supervivencia o no, se sigue reproduciendo con daño en el ADN. Claro. Y eso es lo peligroso para el cáncer. En tu consultorio se trabaja intensamente con esto a modo preventivo para evitar este tipo de enfermedades a largo plazo, ¿no? Haciendo un tratamiento desde ya, un cambio de vida de alguna manera. Un ¿no? cambio de vida. No es solo venir a buscar, como te digo, la vitamina C, Sí. sino que nos tenemos que plantear de forma integrativa cómo estás viviendo y en qué etapa de la vida estás. No es lo mismo Bien. que sea un deportista de alto rendimiento, que también puede estar estresado Sí, sí. y oxidado porque ese gran deporte él se lo genera, pero también una persona que ya está o en menopausia con alguna comorbilidad ya instalada, me refiero ya a alguna enfermedad. Claro, claro. Bueno, vamos a dar una dirección que estás trabajando en calle Córdoba, 2846. En experticia, sí. Perfecto. Y hay un teléfono 3413-610308. 3413-610308. Para todos los que quieran interiorizarse un poquito más y empezar a hacer un cambio de vida desde lo más pronto posible, empezar Claro. a combatir este oxidamiento, este estrés. Que por eso decimos oxidativo. que es silente, porque en realidad no da el síntoma, Claro. sino que está dentro de tu cuerpo bioquímicamente hablando. Y que sin duda que marca la aparición de futuras enfermedades el día de mañana. Exacto. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Claudio. Nos vamos a encontrar. Seguimos con más. Continuamos con la presencia de Oscar Jiménez, director de CEMESEC, Centro de Estudios y Asesoramiento sobre el Sistema Endocannabinoide. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? tardes. Bueno, continuamos hablando sobre la acción del cannabis en el organismo, tratamos de entender por qué el cannabis puede ayudar en el tratamiento de múltiples enfermedades. Para esto hemos analizado muchas veces que las enfermedades provienen de las emociones que nosotros mismos nos provocamos y que esto ahora tiene que ver en realidad con un contexto también. O sea, tenemos nuestra composición plasmática, esto que hemos hablado ya en la entrevista anterior y que estamos intentando desentrañar, y descubríamos por una noticia que habíamos visto que el resto del aire en el que respiramos, el contexto en el que respiramos, es plasma también. Exactamente. Y que hay una relación íntima, obviamente, así como el pez en el agua, ¿no es cierto? Podríamos decir como nosotros mismos dentro del aire o del plasma que nos rodea, y que si de alguna manera esa emoción está ligada al plasma interno, significa que también está ligada o interactúa con el plasma externo. Exactamente. El plasma es un sistema de comunicación. Perfecto. Que vos hacías una comparación, lo charlábamos fuera de cámara, con las comunicaciones de los radares, de los aviones y ciertas diferencias de plasma que ocurren en diferentes zonas del planeta. Exactamente. La intercomunicación necesita del plasma para trasladar esa comunicación. Bien. Si yo agarro este vaso y pongo un foco de luz, no va a reflejar de la misma manera. Claro. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo paso de un estado, en este caso aire, a un estado líquido, Sí. se produce una distorsión en el envío de la información. Bien. Y eso altera los radares. Claro. Por eso se está tardando
con la implementación de del sistema 5G. Porque primero tienen que ver cómo soluciona la información para que no se altere cuando pase por las burbujas que ahora detectaron a través de ese radar. ¿Ese radar para qué invirtieron tanta plata? Invirtieron tanta plata porque tienen que ver dónde están las burbujas, porque si no se le van a alterar las comunicaciones. Claro. Yo soy un ser comunicacional. Dentro de esa distorsión en la comunicación, podríamos decir, como hacías el ejemplo del haz del agua, de luz atravesando el agua, hay una interferencia, algo que nos provoca la emoción que nos lleva a la enfermedad, la mala emoción. Exactamente. Yo dije que soy un sistema de comunicación. Sí. Bien. Yo estoy diseñado como especie con sistemas propios de autodefensa y de autocura. ¿Cuáles son mis sistemas? Que yo los puse acá. Tengo un cerebro, computadora central y toma de decisiones, un sistema endocannabinoide de transmisión y un sistema inmunológico de defensa-ataque. Cuando yo doy la orden incorrecta, mi sistema inmunológico, que teóricamente está diseñado para autocurarme en estado positivo, me autoagrede. Entonces aparecen las enfermedades autoinmunes. ¿Quién manda a mi sistema inmunológico a autoagredirme en lugar de autocurarme? Sí. ¿Lo hace un vecino? No, lo hago yo. Porque estoy transmitiendo incorrectamente en estado positivo o negativo qué es lo que quiero para mí. En lugar de irme a autocurar, me autoagredo, entro en procesos de autoagresión inconsciente y me empiezo a autolimitar en lo que soy, en lo que necesito ser, en lo que me gusta ser. Dejo de ser. Claro. ¿Por qué? Porque me estoy mandando las órdenes internas incorrectamente. Cuando yo alineo mi sistema, logro mi equilibrio emocional, que es lo que difiere todo esto. Y esa emoción alterada tiene que ver con esta diferencia plasmática entre nuestro interior y el exterior, porque generalmente las emociones a veces se dan por un hecho que nos ocurrió, algo que nos provocó esa emoción negativa, un accidente, una muerte, algo, ¿no es cierto? Sí, porque queda registrado en mi memoria. Bien. Entonces, que de ese hecho traumático surja una enfermedad, ¿depende de qué? ¿De nuestro plasma interno y externo? No, depende de mi computadora central. Ajá. Como yo proceso esa información y cómo la pueda solucionar. Sí. Dije que cuando hablé de la nueva medicina germánica, en otro programa, hablé del concepto de la nueva medicina germánica, que es más o menos así, que tiene que ver con la biodescodificación. Yo recibo un impacto emocional, como no lo puedo solucionar en este instante, porque mi organismo trabaja instantáneamente, para que ese impacto no termine con mi vida, yo lo guardo en un lugar, cáncer de mama. Se produce un efecto automático del organismo, digamos. Lo guardo ahí para seguir con mi vida, lo tengo que ir a buscar. Claro. Y solucionarlo. Ese es el concepto. Ahora, si yo no logro ponerme en equilibrio y entender que ahora tengo que ir, el impacto ya está causado, que tengo que irme a autocurar y empieza a funcionar el miedo a la enfermedad que baja mi sistema inmunológico. Estoy trabajando en contra mío. Claro. Bueno, esta limitación de nuestro cuerpo a poder defendernos completamente y permitir que esa enfermedad entre y nos perjudique, es lo que contrarresta la acción del cannabis. El cannabis, en realidad, es mis endocannabinoides. Se nos fue el tiempo. La idea es llegar a entender por qué el cannabis actúa sobre las emociones, provoca un bienestar y nos ataca la enfermedad desde el origen mismo, que no es la enfermedad, sino que es lo previo, la emoción. Exactamente. Y entender por qué, cómo funciona esta emoción y nuestro plasma y el contexto en el que vivimos, que somos todos parte de un todo, o sea, no somos cosas aisladas. Exactamente. Y todo tiene que ver, lo que nos sucede, tiene que ver con el universo, en definitiva, ¿no? Somos hijos del universo. No es una cuestión esotérica ni nada por el estilo, sino que hay una cuestión física del mundo invisible que estamos intentando descubrir. Todas las preguntas de la gente las van a poder responder en CMSEC, las consultas son gratuitas, así que vamos a dar dirección y teléfono.
calle Entre Ríos, 669, teléfonos 0341-153-145-644. Bueno, Oscar, muchas gracias. Gracias a usted. Continuamos con más. Líderes en el mercado inmobiliario. Trayectoria, confiabilidad, responsabilidad. Aras Negocios Inmobiliarios. Atención personalizada. 3 de febrero 2937. 435-0056.